Memorial para la Concordia en Guatemala es una iniciativa que tiene tres ideas fundamentales. La primera, la dignificación de todas las víctimas del conflicto armado interno entre 1960 y 1996, es decir, las víctimas causadas por las fuerzas de seguridad del Estado y las víctimas causadas por la guerrilla. Segundo, el trabajo simultáneo y paralelo por la reconciliación, la conciliación, la concordia, entendida como un trabajo de promoción de la cultura de paz, un trabajo de búsqueda de solución no violenta de los conflictos. Y el tercer punto, asumir la diversidad cultural y en general la diversidad es parte de una cultura de paz necesaria para poder asumir también todos los grandes problemas y retos que tiene el país en este siglo XXI. La última de las 4 jornadas de la memoria fue en la ciudad de Guatemala, en los espacios de IARS, que es un lugar con un acento en lo pedagógico y en la enseñanza, que tiene una exposición muy importante que se llama ¿Por qué estamos como estamos?, que es visitada por miles y miles de jóvenes de escuelas y cuyo tema principal son los temas del racismo y la discriminación. IARS está en lo que fue una antigua estación del ferrocarril, más reciente que la de Los Altos en Quetzaltenango, y está rodeada de máquinas de ferrocarril y furgones, etcétera, que da un ambiente muy especial. Las Jornadas por la Memoria es una serie de actividades que están dirigidas a generar reflexión, a visibilizar los esfuerzos que muchos en la sociedad estamos haciendo de cara a reivindicar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno. Es impresionante el hecho de que un espacio como esto te devuelve, al menos en mi caso, te voy a hablar de lo que sentí, ¿no? Esas percepciones de la inteligencia estatal en función de ejercer el terror que teníamos, ¿no? Todos, creo, quienes sobrevivimos la guerra. Aquí se materializan porque yo puedo ver cómo daban el seguimiento, por ejemplo, a 2 personajes que son importantísimos para mi generación y para muchas, creo yo, pero para la nuestra especialmente, ¿no? El 60, el 65, el Che Guevara, Colón Margueta. Ayer hubo un conversatorio entre 2 actores del conflicto armado que estuvieron en bandos contrarios y en un diálogo cordial y respetuoso. Eso es una muestra de lo que puede producir el diálogo, de verse a las caras y de plantear la posibilidad de que las armas no son la solución. Hay un punto de partida común, hay un punto de partida de jóvenes guatemaltecos buscándole salidas a este país. Insistieron mucho en la posibilidad de construir a partir de los acuerdos. Los desacuerdos no desaparecen, pero hay acuerdos y sobre esos acuerdos se pueden construir. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿han visto efectivamente el abordaje de la memoria histórica, la educación de la paz en algún establecimiento educativo? Les puedo decir que hay muy poco. Una de las recomendaciones de los acuerdos de paz firmados en 1996 era la inserción de la historia del conflicto armado interno en los libros de educación del país. Esto no se ha cumplido más que en una mínima parte y hubo uno de los eventos que hubo
en el que participó un ex ministro de Educación y varios educadores que están trabajando en 2 zonas del interior del país, en Totonicapán y en Sololá, para ellos provocar o empujar la inserción de la historia de los temas o del conflicto armado interno en esos lugares, tanto como historias locales como historias nacionales. En el fondo, romper el silencio lo que significa es un aspecto de sanación, un aspecto fundamental de eliminar el trauma que llevamos dentro. Y en cierto sentido también significa la alegría de cómo las nuevas generaciones son una cultura que se expresa, de aquellos gritos de alegría, de aquellas expresiones también capaces de reconocer los dolores que llevamos y cómo como país podemos generar condiciones para esa alegría de las nuevas generaciones. Fue un encuentro muy valioso, en general para las jornadas de la memoria, abordar el tema necesario de cómo comunicar a las nuevas generaciones lo sucedido. Yo canto a la tierra, canto a la vida, Tenemos una propuesta de educación alternativa basada en la lúdica y en las expresiones artísticas que colabora con la reforma al currículo nacional base, y nosotros desde el arte y la cultura estamos abordando directamente la memoria histórica desde una manera muy creativa, con canciones, con poemas, con juegos, con dinámicas, con murales, con celebraciones públicas. Hablamos de la memoria ancestral, de la memoria histórica dolorosa, reciente, y de la memoria contemporánea también muy dolorosa que atraviesan los jóvenes de estas áreas marginales. Está programado un foro en donde 3 personas que están trabajando en producción editorial sobre la memoria van a compartir cuáles son los retos que están enfrentando en ese campo. Acompañando esos 3 foros hay una serie de actividades artísticas. Montamos una exposición fotográfica de las jornadas anteriores en Rabinal, San Cristóbal y Quetzaltenango, y había un espacio que tenían un grupo de familiares de víctimas del Diario Militar, que es un documento militar que se logró sacar a la luz hace algunos años y a donde es una lista de víctimas durante el conflicto armado interno. Y alrededor de ese documento hay una o varias organizaciones de familiares de víctimas. Yo siento en el alma una cantar tu acento margarita, te voy a contar un cuento. El diálogo es uno de los grandes pendientes que tenemos como sociedad, un diálogo que significa intercambio de visiones, de visiones y de narrativas a través de las cuales voy construyendo las propias, ¿verdad? Pero eso implica que te escucho, que elaboro a partir de esa escucha, que creo nuevas ideas, pero a la vez respeto las tuyas. Es un ejercicio y es un reto que tenemos a largo plazo como sociedad. La directora Vivian Salazar, al igual que don Roberto en Quetzaltenango, don Roberto Gutiérrez, es miembro de la directiva del Memorial para la Concordia, como lo son, por cierto, también los directores del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Gustavo Meoño, y Freddy Pecherelli, director de la Fundación de Antropología Forense. Estas jornadas realmente fueron un trabajo que no hubiera sido posible sin el apoyo de los miembros de la directiva del memorial y de sus organizaciones que participaron en esto.